La leyenda del florín del ciervo. Wilhelm Hoff. En la Alta Suabia, se alzan aún hoy los muros de un castillo que en otro tiempo fue el mayor de la región, el de Hohenzollern. Se levanta sobre una escarpada montaña redondeada y desde su altura se divisa una amplia comarca. En tierras mucho más lejanas aún de las que se pueden ver desde este castillo, era temido el valiente linaje de los Tollern. Su nombre se conocía y respetaba en todas las tierras alemanas. Hace ya varios siglos, creo que antes de que se inventara la pólvora, vivía en esta fortaleza un Zollern que era hombre de naturaleza singular. No podía decirse que oprimiera excesivamente a sus vasallos, o que viviera en guerra con sus vecinos, pero a pesar de ello nadie se ponía a su alcance, ya fuera por su mirada sombría, por su frente fruncida o por su carácter malhumorado y silencioso. Fuera de los criados del castillo había poca gente que le hubiera oído hablar como otras personas lo hacen, pues, cuando cabalgando por el valle encontraba a alguien que rápidamente se descubría la cabeza y le decía, «Buenas tardes, señor conde. «Qué buen tiempo tenemos hoy», él contestaba, «disparates, o estupideces». Y si alguien le obstaculizaba a él o a su corcel, si se tropezaba en el camino con un campesino en su carro que no podía apartarse con la suficiente rapidez, descargaba su ira con una lluvia de maldiciones. Nunca se oyó, sin embargo, que en tales circunstancias hubiera golpeado alguna vez a un campesino, pero en la comarca se le conocía como el Torbellino de Zollern. El Torbellino de Zollern tenía una esposa que era todo lo contrario de él, tan suave y amable como un día de primavera. Con sus frases amables y su mirada bondadosa, muchas veces había reconciliado con su esposo a gentes a quienes éste había ofendido con duras palabras. A los pobres les hacía todo el bien que podía y no le arredraba tener que descender de la escarpada montaña días de calor o en medio de las más terribles tempestades de nieve, para visitar a pobres gentes o a niños enfermos. Si el conde se topaba con ella en tales ocasiones, decía malhumorado, disparates, estupideces, y seguía su camino. A cualquier otra mujer, aquel carácter malhumorado la habría amedrentado o intimidado, alguna habría pensado, ¿qué me importan a mí los pobres, si mi señor los tiene en esa consideración? Otra, tal vez por orgullo o desánimo, habría dejado enfriar su amor por un esposo de tan mal carácter, pero no así Hedwig von Zollern. Le seguía amando como antes, trataba de acariciar con su hermosa mano blanca las arrugas de su frente, y le quería y honraba, cuando, pasado un tiempo, el cielo les hizo el regalo de un joven condesito, no mostraba menos devoción por su esposo, al mismo tiempo que dedicaba a su hijito toda la solicitud de una madre cariñosa. Transcurrieron 3 años, y el conde veía a su hijo solo los domingos después de comer, cuando el aya se lo llevaba. Lo miraba entonces fijamente, murmuraba algo para sí y se lo devolvía a la nodriza. Cuando el pequeño aprendió a decir padre, el conde regaló un florín a la nodriza, pero al niño no le hizo ninguna fiesta. En su 3er cumpleaños, el conde hizo poner a su hijo la primera calza, vistiéndole lujosamente de terciopelo y seda. Pidió luego su caballo y otro hermoso corcel, cogió al pequeño en brazos y comenzó a bajar la escalera con las ruidosas espuelas. Hedwig se sorprendió al verlo. Cuando él partía, estaba acostumbrada a no hacer preguntas sobre a dónde iba o cuándo volvería, pero esta vez la preocupación por su hijo le hizo hablar. «¿Vais a salir a cabalgar, señor conde?», dijo. No obtuvo respuesta. «¿Con el pequeño?», siguió preguntando. «Kuno va a pasear conmigo». «Tonterías», respondió el Torbellino de Zollern, siguiendo su camino. Al llegar al patio, cogió al niño, lo alzó rápidamente hasta la silla, lo ató. Subió al caballo y partió al galope en dirección a la puerta del castillo, tomando en su mano la rienda del corcel de su hijito. Al pequeño le pareció al principio una gran diversión bajar del monte con su padre. Batió palmas, rió y sacudió las crines de su corcel para que corriera más veloz. El conde estaba encantado y exclamó varias veces: «Podrás hacerte un mozo valiente». Pero, cuando hubieron llegado al llano y el conde cambió el trote por el galope, el pequeño estaba muerto de miedo. Pidió a su padre, con toda prudencia, que cabalgara más despacio, pero al ir cada vez más rápido y dejarle el fuerte viento casi sin respiración, el pobre Kuno comenzó a llorar bajito, pero se fue impacientando cada vez más y terminó por gritar con todas sus fuerzas. «Disparates, estupideces», comenzó el padre entonces.
El chico llora en su primer paseo a caballo. Calla oh. En el momento en que iba a infundir ánimos a su hijito con una maldición, su caballo se encabritó. La rienda del otro se le escapó de las manos, trató de dominar al animal, pero, cuando lo hubo logrado y se volvió temeroso hacia el niño, vio cómo su caballo corría solo y sin el pequeño jinete. Por muy duro que fuera el sombrío conde de Zoyern, en aquel instante su corazón estaba destrozado, pensó ni más ni menos que su hijito yacía en el camino y se mesó la barba sollozando. Volvió atrás, pero en ninguna parte vio ni rastro de la criatura. Se imaginaba ya que el corcel desbocado le había lanzado a algún foso cercano al camino, cuando oyó una voz infantil que le llamaba por su nombre. Se volvió de inmediato y he aquí que no lejos del camino se hallaba sentada bajo un árbol una anciana acunando al niño en su regazo. —¿Qué haces con mi hijo, vieja bruja? —gritó el conde lleno de cólera. —Tráelo aquí de inmediato. —No tan rápido, excelencia —rió la mujer, que era vieja y fea—, no sea que le suceda alguna desgracia a vuestro orgulloso corcel. —¿Qué hago con el niño? —preguntáis. Su caballo pasó corriendo y él iba todavía sujeto por el piececillo, pero su cabello rozaba ya casi el suelo, entonces lo recogí en mi regazo. —¿Tonterías? —exclamó de mal humor el señor de Zoyern. —Devuélvemelo ahora mismo, yo no puedo desmontar, el caballo está asustado y podría atropellarlo. —Dame un florín —pidió la mujer con humildad. —¡Qué desastre! —exclamó el conde, arrojándole bajo el árbol unos centavos. —No. Un florín de plata, uno de los del ciervo, me sería muy necesario. Continuó. —Un florín de plata. —Ni tú misma vales un florín —exclamó el conde. —Rápido, entrégame al niño o azuzo a los perros contra ti. —Sí, ¿eh? ¿Con qué no valgo ni un florín? —respondió ella con una sonrisa irónica. —Ea. Veremos si vuestra herencia vale un florín del ciervo, pero esos centavos, guardáoslos. Y, diciendo esto, arrojó las 3 monedillas de cobre al conde con tan buena puntería que todas ellas cayeron justamente en la pequeña bolsa de cuero que todavía tenía en la mano. Asombrado por tan maravillosa destreza, el conde no pudo decir palabra durante unos minutos, pero su asombro acabó por tornarse en cólera. Cogió su rifle y apuntó a la anciana. Esta acarició y besó suavemente al pequeño conde, manteniéndolo delante, de manera que la bala le habría alcanzado a él primero. —Eres un niño bueno —dijo—, sigue así y nada te faltará. Después lo soltó y, señalando al conde con el dedo, dijo en tono amenazador: —Zoyern, Zoyern, me sigues debiendo un florín. Y se alejó hacia el bosque, apoyada en su bastón de madera de buey y sin importarle las maldiciones del conde. Conrado el Breve bajó temblando de su caballo, subió al pequeño en la silla, se colocó detrás de él y cabalgó hacia su castillo señorial. Esta fue la primera y la última vez que el torbellino de Zoyern llevó consigo a su hijito a cabalgar. Como había gritado y llorado cuando los caballos iban al galope, le consideró un jovencito débil, del que no se podía sacar nada bueno. Lo veía con disgusto, y cada vez que el niño, que amaba tiernamente a su padre, se sentaba en sus rodillas queriéndole acariciar con cariño, le apartaba diciendo: —¡Qué desastre! ¡Qué estupidez! La condesa Hedwig había soportado todos los malos humores de su esposo, pero esta actitud hostil con la inocente criatura le dolía profundamente. Varias veces había enfermado de disgusto cuando el sombrío conde castigaba con dureza al pequeño por alguna falta mínima, y al fin murió en sus mejores años, llorada por sus servidores y por todo su entorno, pero sobre todo por su hijo. Desde entonces, el conde retiró aún más su afecto al pequeño, se lo encomendó a la nodriza y al capellán para que lo educaran y apenas lo veía, especialmente porque poco después volvió a casarse con una rica joven, que un tiempo después le dio 2 hijos mellizos, 2 pequeños condes. El paseo preferido de Kuno era la visita a la vieja que un día le había salvado la vida. Siempre le contaba a ella muchas cosas de su madre fallecida y cuánto bien le había hecho. Los servidores y las criadas le aconsejaban a menudo que no fuera junto a la señora Feldeimelin, que así se llamaba la anciana, porque no era ni más ni menos que una bruja, pero el pequeño no la temía,
ya que el capellán del castillo le había enseñado que no existen las brujas y que era un invento la historia de que ciertas mujeres pueden hacer hechizos y que cabalgan por el aire en una escoba. La verdad es que en casa de la señora Feldeimerin veía muchas cosas que no podía comprender. La habilidad con que había lanzado los centavos a la bolsa de su padre la recordaba muy bien. También sabía preparar toda clase de pócimas y pomadas con las que se curaban los hombres y el ganado. Pero no era cierto lo que decían de ella, que tenía una sartén que, si la ponía al fuego, se producía una espantosa tormenta. Enseñó al condesito muchas cosas que le fueron útiles, como por ejemplo muchas clases de remedios para caballos enfermos, una pócima contra la rabia de los perros, un cebo para los peces y muchas otras cosas. Acabó por convertirse en su única compañía, pues su nodriza murió y su madrastra no se ocupaba de él. A medida que sus hermanos crecían, Kuno tuvo una vida aún más triste que antes. Ellos tuvieron la fortuna de no caer del caballo en su primera salida, y el torbellino de Zoyer los consideró por tanto jovencitos sensatos y hábiles. No los quería más que a ellos, cada día salían a cabalgar juntos, y les enseñó todo lo que sabía. Eso sí, no aprendieron demasiadas cosas buenas, no sabían leer ni escribir, y sus exquisitos hijos no debían tampoco perder el tiempo con eso. Sin embargo, a los 10 años sabían ya blasfemar tan terriblemente como su padre, se peleaban y se llevaban entre ellos como el perro y el gato, solo cuando querían reñir con Kuno se unían y se hacían amigos. A su madre no le preocupaba mucho esto, pues consideraba cosa sana y recia que los jóvenes anduvieran a la greña. Un sirviente se lo hizo notar un día al viejo conde, y éste respondió como siempre, disparates, tonterías. Pero se puso a pensar en el modo de que en el futuro sus hijos no se destrozaran recíprocamente, pues seguía recordando la amenaza de la vieja, a quien en su fuero interno consideraba una hechicera consumada, de que ya se vería si su herencia valía un florín. En cierta ocasión en que estaba cazando en los alrededores de su castillo, le llamaron la atención dos montes que por su forma parecían hechos para albergar un castillo, y decidió de inmediato construirlo allí. Para uno de sus hijos levantó el castillo de Schacksberg, llamándolo así por el menor de los mellizos, porque hacía tiempo que, por sus travesuras, éste había recibido de él el nombre de Diablillo. Al otro castillo que construyó quería llamarlo al principio Irguldenberg, para burlarse de la bruja que consideraba su herencia de menos valor que un florín, pero se dio por satisfecho con el más sencillo de Herzberg 64, y así se llaman ambos montes hasta hoy. Quien viaje por el Alp puede verlos todavía. El torbellino de Zoyern tenía al principio el propósito de dejar en su testamento el castillo de Zoyern a su hijo mayor, Schacksberg al pequeño Schock, y al otro Herzberg, pero su esposa no descansó hasta que lo hubo cambiado. El estúpido de Kuno, así llamaba al pobre muchacho, porque no era tan fiero y revoltoso como sus hijos. El estúpido de Kuno es suficientemente rico solo con lo que ha recibido de su madre, y además ha de tener el rico y hermoso castillo de Zoyern. ¿Y mis hijos no van a recibir más que un castillo cada uno, al que no pertenece sino bosque? En vano le objetaba el conde que a Kuno no le podía privar injustamente del derecho de primogenitura, pero ella lloró y discutió tanto que el torbellino de Zoyern, a quien nadie más se atrevía a oponerse, cedió para que le dejara en paz y modificó su testamento, dejando Schacksberg al pequeño Schock, a Wolf, el mayor de los mellizos, Zoyern, y a Kuno, Herzberg, además de la ciudad de Balingen. Poco después, cayó gravemente enfermo. Al médico que le comunicó que iba a morir, le dijo, tonterías, y al capellán del castillo que le aconsejaba prepararse para un final piadoso, le respondió, disparates. Murió blasfemando y jurando rudamente como un gran pecador, igual que había vivido. Todavía no estaba enterrado su cadáver cuando ya la señora condesa sacó el testamento y, despectiva, dijo a Kuno, su hijastro, que había de probar su sabiduría leyendo él mismo lo que estaba escrito en el testamento, a saber, que ya no tenía nada que hacer en Zoyern. Junto con sus hijos, se frotaba las manos de alegría por la hermosa herencia y los 2 castillos que le habían arrebatado al primogénito. Kuno acató sin queja la voluntad del fallecido, pero se despidió con lágrimas del castillo donde había nacido, donde estaba enterrada su buena madre, donde vivía el buen capellán y, muy cerca, su única amiga, la señora Feldeimerin. El castillo de Herzberg era una construcción hermosa y señorial, pero le resultaba demasiado solitario y ajeno, y pronto enfermaría de nostalgia por Zoyern. La condesa y los mellizos, que tenían ahora 18 años,
estaban sentados un día en la azotea del castillo mirando el panorama. Vieron a un majestuoso jinete que avanzaba en su corcel, seguido por varios criados y un lujoso carruaje tirado por 2 mulas. Estaban discutiendo quién podría ser, cuando exclamó el pequeño Shock. Pero si no es otro que nuestro señor hermano de Herzberg. ¿El estúpido de Kuno? Dijo la señora condesa asombrada. Nos va a hacer el honor de invitarnos y ha traído esa hermosa carroza para mí, para llevarme a Herzberg. No hubiera imaginado yo tanta bondad y tal comportamiento en mi señor hijo, ese estúpido de Kuno. Una cortesía bien vale otra, bajemos a recibirle en la puerta del castillo. Poned cara amable, tal vez nos regale algo en Herzberg, un caballo a ti, y a ti una armadura, hace mucho que a mí me gustaría tener las joyas de su madre. No quiero regalos del estúpido de Kuno, respondió Wolf, ni puedo tampoco ponerle buena cara. Por mí, que siga pronto a nuestro difunto padre, y entonces heredaríamos Herzberg y todo lo demás, y a vos, señora madre, os venderíamos baratas las joyas. Pillo. Se encolerizó la madre. ¿Con qué he de compraros las joyas? ¿Es ese el agradecimiento por haberos conseguido Zoyen? Pequeños Shock, ¿no es cierto que tendré gratis las joyas? Gratis es la muerte, señora madre, respondió el hijo riendo, y, si es verdad que las joyas son tan valiosas como un castillo, no cometeremos la locura de colgarlas de vuestro cuello. En cuanto Kuno cierre los ojos, vamos allá, las repartimos, y mi parte la vendo. Si me dais más que el judío, señora madre, las tendréis. Con esta conversación habían llegado hasta las puertas del castillo. Con esfuerzo logró la señora condesa reprimir su rabia por el asunto de las joyas, pues en ese instante atravesaba el puente el conde Kuno. Cuando vio a su madrastra y a sus hermanos, detuvo el caballo, desmontó y los saludó cortésmente. Aunque le habían hecho mucho daño, consideraba que eran sus hermanastros y que su padre había amado a aquella malvada mujer. Está bien que el señor hijo nos visite, dijo ésta con voz dulce y benévola. ¿Cómo os va en Herzberg? ¿Os habéis procurado una carroza? ¡Qué hermosa! Ni una emperatriz la desdeñaría. No faltará por mucho tiempo la esposa que viaje en ella. Hasta ahora no he pensado en ello, señora madre, respondió Kuno, y por eso quiero llevarme al castillo otra compañía y he venido con el carruaje. Sois muy bondadoso y considerado. Le interrumpió la dama inclinándose y sonriendo. Porque el padre Joseph, el capellán del castillo, no puede ya viajar bien a caballo, siguió Kuno muy pausadamente. Quiero llevarle conmigo, es mi antiguo maestro y así lo acordamos cuando dejé Zoyern. También quiero que me acompañe la anciana señora Feldeimerin. Dios mío, ahora es más vieja que Matusalén y un día me salvó la vida, cuando salí por primera vez a cabalgar con mi difunto padre. Tengo espacio suficiente en Herzberg y allí habrá de morir, dijo, y atravesó el patio para ir en busca del capellán. El hidalgo Wolf se mordió los labios de rabia, la señora condesa se puso roja de ira y el pequeño Shock dijo entre sonoras carcajadas. ¿Qué me dais por el caballo que he recibido como presente? Hermano Wolf, cámbiamelo por la armadura que te ha regalado. Ja, ja, ja. ¿Quiere llevarse al cura y a la vieja bruja? Menuda pareja. Así podrá aprender griego con el capellán por la mañana, y por la tarde tomar lecciones de brujería con la señora Feldeimerin. ¿Qué golpes tiene el estúpido de Kuno? Es una persona vulgar, respondió la señora condesa, y no deberías reírte, pequeño Shock. Es una vergüenza para toda la familia, y quedaremos en ridículo ante todos los vecinos cuando se diga que el conde de Zoyern ha venido a buscar a la vieja bruja, la Feldeimerin, en una lujosa carroza con tiro de mulas, y la tiene viviendo con él. Eso lo ha heredado de su madre, que andaba siempre con enfermos y gentuza pobre. Su padre se revolvería en la tumba si lo supiera. Sí, añadió el pequeño Shock, padre diría en su tumba. Disparates, estupideces. Sin duda. Ahí viene con el viejo y no se avergüenza de que se apoye en su brazo, exclamó la señora condesa horrorizada. Vamos, no quiero volver a tropezarme con él. Se alejaron y Kuno acompañó a su antiguo maestro hasta el puente y le ayudó a subir a la carroza. Una vez que bajaron del monte,
se detuvo ante la choza de la señora Feldeimelin y la halló dispuesta a partir, con un hatillo de frasquitos, tarritos y brebajes, además de otros cacharros y su bastoncillo de buey. No ocurrió, sin embargo, lo que la señora condesa de Zoyern había supuesto en su maldad. En todos los alrededores a nadie extrañó la venida del caballero Kuno. Consideraron hermoso y loable que quisiera alegrar los últimos días de la vieja señora Feldeimelin, y elogiaron su piedad por haber acogido en su castillo al viejo padre Joseph. Los únicos que le criticaban y estaban rencorosos eran sus hermanos y la condesa, pero solo para deshonra propia, pues todo el mundo se escandalizaba de la conducta de los desnaturalizados hermanos, ya que corría el rumor de que vivían en medio de continuas desavenencias con su madre y que entre ellos se hacían el mayor daño posible. El conde Kuno de Zoyern-Nürnberg hizo varios intentos de reconciliarse con sus hermanastros, pues le resultaba insufrible que a menudo cabalgaran cerca de su castillo, pero nunca le hablaran al encontrarse en el bosque o por los campos, saludándole con más frialdad que a un extraño. Pero sus intentos fracasaron y encima se mofaban. Un día se le ocurrió otro modo de ganarse su amistad, pues sabía que eran avaros y codiciosos. Entre los tres castillos, casi en medio, se hallaba un lago que pertenecía al territorio de Kuno. Allí se encontraban los mejores lucios y carpas de todos los alrededores, y no había sido pequeño disgusto para los hermanos, a los que gustaba pescar, que el padre se hubiera olvidado de incluirlo en su parte. Eran demasiado orgullosos para pescar allí sin permiso de su hermano, y tampoco estaban dispuestos a pedírselo con buenas palabras. Pero Kuno sabía cuánto les importaba la alberca, y les invitó un día a reunirse allí con él. Era una hermosa mañana de primavera, cuando casi al mismo tiempo acudieron los tres hermanos desde los tres castillos. Fijaos, exclamó el pequeño Schouck. Es curioso, he salido de Schacksberg al dar las 7. Yo también, afirmaron el hermano de Herzberg y el de Zoyern. Entonces, el lago debe estar justamente en medio, continuó el pequeño. Es bien hermoso. Sí, por eso os he convocado. Sé que a ambos os agrada sobremanera pescar y, aunque yo también me divierto a veces pescando, las aguas tienen peces suficientes para los tres castillos, y en sus orillas hay espacio para los tres, incluso si coincidiéramos en la pesca. Por ello quiero que desde hoy estas aguas sean bien común nuestro y que cada uno de nosotros tenga los mismos derechos que yo. El señor hermano tiene bondadosos propósitos, dijo el pequeño Schouck con sonrisa irónica, nos da algo de agua y unos cuantos cientos de peces. Bien, ¿y qué tendremos que dar a cambio? Porque gratis solo es la muerte. Gratis lo tendréis, dijo Kuno conmovido. Ah, me gustaría veros y hablaros de vez en cuando en este lago, al fin y al cabo, somos hijos de un mismo padre. No. Respondió el de Schacksberg. Eso no sería posible, porque no hay nada más molesto que pescar en compañía, uno ahuyenta siempre los peces al otro. Vamos a fijar unos días, por ejemplo, lunes y jueves, tú, Kuno, martes y viernes, Wolf, miércoles y sábado, yo, así estaría de acuerdo. Pues yo no, afirmó el huraño Wolf. No quiero nada regalado ni quiero compartir con nadie. Tienes razón, Kuno, al ofrecernos el lago, pues en realidad todos tenemos igual derecho. Pero echemos a suertes quién lo va a poseer en adelante. Si soy yo el afortunado, siempre podríais pedirme permiso para pescar. Jamás lo echaría a suertes, respondió Kuno, apenado por la obcecación de sus hermanastros. Naturalmente, rió el pequeño Schouck. Es muy piadoso y temeroso de Dios el señor hermano, y considera un pecado mortal el juego de los dados. Os propondré otra cosa que no desdeñaría ni el ermitaño más piadoso. Vayamos a buscar cañas y anzuelos para pescar, y el que haya pescado durante la mañana mayor cantidad de peces, cuando la campana de Zoyern de las 12, será el dueño del lago. Realmente soy uno solo, dijo Kuno, para seguir luchando por lo que por derecho me ha correspondido en herencia, pero para que veáis que hablaba en serio en lo del reparto, iré a buscar mis trastos de pescar. Cabalgaron de nuevo, cada uno a su castillo. Los mellizos enviaron a toda prisa a sus criados, hicieron levantar todas las piedras viejas en busca de gusanos para cebo de los peces. Kuno cogió su caña de siempre y los cebos que hacía tiempo le enseñó a preparar la señora Feldeimelin, y fue el primero en aparecer de nuevo en el lugar. Cuando llegaron los mellizos,
les permitió elegir los puestos mejores y más cómodos, y lanzó luego su caña. Fue como si los peces reconocieran en él al dueño del lago. Comitivas enteras de carpas y lucios acudían y hormigueaban en torno a su anzuelo, los mayores y más viejos apartaban a los menores, a cada minuto sacaba otro más y, cuando volvía a lanzar el anzuelo, 20 o 30 abrían la boca para morder el cebo. Todavía no llevaba 2 horas y ya estaba el suelo a su alrededor cubierto de los peces más hermosos. Dejó entonces de pescar y fue a ver cómo les iba a sus hermanos. El pequeño Shock tenía una carpita y 2 miserables albures, Wolf, 3 barbos y 2 pequeños gobios, 65, y ambos miraban consternados al lago, pues desde su sitio podían ver la enorme cantidad de peces que Kuno había cogido. Al acercarse Kuno a su hermano Wolf, este dio un respingo medio encolerizado, rompió la caña en pedazos y la arrojó al lago. Me gustaría haber echado 100 anzuelos en lugar de uno y que en cada uno se agitara una de esas criaturas, exclamó, pero por el camino recto no se puede, todo esto es magia y brujería. ¿Cómo podrías tú si no, estúpido Kuno, coger más peces en una hora que yo en un año? Sí, ahora recuerdo, continuó el pequeño Shock, ha aprendido a pescar con la Feldheimerin, esa bruja malvada. Hemos sido tontos al venir a pescar con él, que pronto será maestro de brujas. Malas personas, respondió Kuno disgustado. He tenido hoy tiempo suficiente para comprobar vuestra avaricia, vuestra desvergüenza y vuestra brutalidad. Marchaos y no volváis y, creedme, sería mejor para vuestra alma que fuerais la mitad de buenos y piadosos que esa mujer a la que tratáis de bruja. No, no es una auténtica bruja, dijo Shock riendo despectivo. Esas mujeres pueden predecir el futuro, pero ella tiene tan poco de adivina como un ganso de cisne. A nuestro padre le dijo que se podría comprar buena parte de su herencia por un florín, es decir, que se arruinaría por completo y, sin embargo, a su muerte tenía en propiedad todo lo que se divisa desde las almenas de Zollern. No es más que una vieja trastornada, y tú, un estúpido. Después de decir estas palabras, el pequeño se alejó rápido, pues temía el fuerte brazo de su hermano. Wolf le siguió, lanzando todas las maldiciones que había aprendido de su padre. Entristecido en lo más profundo de su alma, Kuno volvió a casa, veía ahora claramente que sus hermanastros nunca podrían estar en armonía con él. Se tomó tan a pecho sus duras palabras, que al día siguiente se puso muy enfermo, y solo el consuelo del respetable padre Joseph y las poderosas pócimas de la señora Feldheimerin lo salvaron de la muerte. Pero, al enterarse sus hermanastros de que Kuno estaba postrado, celebraron un alegre banquete, y en la euforia del vino se dijeron que, cuando el estúpido de Kuno muriera, el primero en enterarse dispararía todos los cañones para alertar al otro, y que el primero en disparar podría llevar la mejor cuba de vino de la bodega de Kuno. Desde ese día, Wolf mantuvo siempre a un servidor en las proximidades de Hersberg para vigilar. El pequeño Shock llegó incluso a sobornar con mucho dinero a un servidor de Kuno para que le avisara con la mayor rapidez cuando su señor estuviera en las últimas. Sin embargo, este criado era más adicto a su piadoso y benévolo señor que al malvado conde Schacksberg. Una noche preguntó con interés a la señora Feldheimerin por el estado de su señor y, al contestarle esta que estaba perfectamente, le contó la confabulación de los 2 hermanos y que a la muerte del conde Kuno querían lanzar cañonazos de júbilo. La anciana se encolerizó sobremanera, enseguida se lo comunicó al conde y, como éste no quería creer en tamaña dureza de corazón por parte de sus hermanastros, le aconsejó hacer la prueba dejando correr la noticia de que había muerto, y entonces se vería si lanzaban cañonazos o no. El conde mandó llamar al sirviente sobornado por su hermano, le interrogó y le ordenó cabalgar hasta Schacksberg y anunciar que su fin estaba próximo. Al salir velozmente de Hersberg, le vio el criado del conde Wolf de Zollern, le detuvo y le preguntó a dónde se dirigía tan deprisa. «Ah», dijo éste. «Mi pobre señor no pasará de esta noche, todos le han dado por perdido». «Sí. Ya», exclamó aquel, corriendo hacia su caballo. Se montó y partió tan deprisa hacia Zollern, que su caballo cayó a las puertas y él solo pudo decir, «El conde Kuno se muere», antes de quedarse sin sentido. Sonaron entonces los cañones de Hohenzollern, y el conde Wolf y su madre esperaban gozosos la buena cuba de vino y la herencia, el lago, las joyas, y se regocijaban con el eco fuerte de los cañones. Pero lo que consideraban eco eran en realidad los cañones de Schacksberg, y Wolf dijo sonriendo a su madre:
Así que el pequeño tenía también un espía, y tendremos que repartir el vino a partes iguales, como el resto de la herencia. Subió entonces al caballo, pues sospechaba que el pequeño Shock se le adelantaría y le robaría tal vez algunas exquisiteces del fallecido si llegaba antes. Junto al lago de las carpas se encontraron los hermanos y ambos se sintieron abochornados, ya que los dos habían tratado de llegar antes que el otro. No hablaron ni palabra sobre Kuno cuando continuaron su camino juntos, sino que deliberaban fraternalmente cómo iban a actuar en el futuro y a quién correspondería Herzberg. Al llegar al puente y entrar en el patio, vieron a su hermanastro asomado a una ventana, sano y fuerte, pero con la mirada llena de cólera y disgusto. Los hermanos se asustaron mucho al verlo, pensando al principio que era un fantasma y santiguándose, pero, cuando se dieron cuenta de que era de carne y hueso, exclamó Wolf. «Ah, vaya. Creía que estarías muerto, estúpido». «No es lo mismo aplazar que terminar», dijo el pequeño, que contemplaba a su hermano con mirada venenosa. Pero con voz atronadora, dijo: «Desde este momento se han acabado de una vez por todas las relaciones de parentesco entre nosotros. Bien he oído vuestros cañonazos de júbilo, pero, mirad, también yo tengo 5 culebrines en el patio y las he hecho cargar bien en vuestro honor. Procurad poneros fuera del alcance de mis disparos o probaréis cómo se dispara en Herzberg». No esperaron a que se lo repitiera 2 veces, porque veían que hablaba en serio. Espolearon, pues, sus caballos y bajaron el monte a cual más rápido. Su hermanastro les disparó una bala que pasó silbando por encima de sus cabezas y que hizo que ambos se inclinaran, con una reverencia profunda y cortés, pero él solo quería asustarlos, no herirlos. «¿Por qué disparaste?», preguntó el pequeño Shock malhumorado. «Yo disparé solo al oírte, insensato». «Al contrario, pregunta a nuestra madre», respondió Wolf. «Tú eres quien ha disparado primero y ha echado sobre nosotros este baldón, mozalbete». El pequeño no se quedó atrás en insultos, y cuando llegaron al lago de las carpas, se habían intercambiado los mejores insultos heredados del torbellino de Zoyern y se separaron con odio y disgusto. Días después, Kuno hizo testamento, y la señora Feldeimerin dijo al capellán: «Apostaría algo a que no ha escrito ninguna buena nueva a los cañoneros». Pero por mucha curiosidad que sintiera y por más que le preguntara, él nunca le dijo lo que contenía el testamento, y nunca llegó a saberlo, pues 1 año después murió la buena mujer, sus pomadas y pócimas no le sirvieron de nada, pues no murió de ninguna enfermedad, sino por sus 98 años, que pueden acabar incluso con una persona totalmente sana. El conde Kuno la hizo enterrar no como a una mujer pobre, sino como si hubiera sido su madre. Aún más solitario se sintió en su castillo, sobre todo porque el capellán siguió pronto a la señora Feldeimerin. Sin embargo, no sintió su soledad durante mucho tiempo. El buen Kuno murió a los 28 años. Las malas lenguas sostenían que por el veneno que el pequeño Shock le hizo dar. Sea como fuere, pocas horas después de su muerte se volvió a oír el estruendo de los cañones y se dispararon 25 tiros en Zoyern y en Starksberg. «Esta vez he tenido que creerlo», dijo Shock cuando se encontraron en el camino. «Sí», contestó Wolf, «y, si otra vez sale a insultarnos a la ventana, llevo un rifle que le hará cortés y mudo». Mientras subían hacia el castillo, se les unió un caballero desconocido seguido de una comitiva. Creyeron que sería tal vez un amigo de su hermanastro que venía a su entierro. Por ello, adoptaron un aire de abatimiento, elogiaron al difunto, se lamentaron de su temprana muerte, y el pequeño Shock derramó incluso unas lágrimas de cocodrilo. Pero el caballero no les contestó, sino que cabalgaba junto a ellos callado, siguiendo el empinado camino de Herzberg. «Vamos ahora a ponernos cómodos y a beber vino del mejor, bodeguero», exclamó Wolf al bajar del caballo. Subieron la escalera y entraron en la sala, y allí también los siguió el silencioso caballero. Cuando los hermanos se hubieron acomodado en la mesa a sus anchas, se sacó aquel del jubón una moneda de plata y la arrojó sobre la mesa, donde resonó al rodar, y dijo: «Aquí tenéis ahora vuestra herencia, y es justamente un florín de plata». Los hermanos se miraron atónitos, se echaron a reír y le preguntaron qué quería decir. El caballero sacó un pergamino convenientemente sellado, en el que el estúpido Kuno había detallado todas las ofensas que sus hermanastros le habían infligido en su vida, ordenando al final que toda su herencia,
excepto las joyas de su difunta madre, se vendiera a su muerte a Württemberg por un mísero florín de plata. Con el dinero de la venta de las joyas de su madre, se construiría en la ciudad de Balingen un asilo. Entonces los hermanos se asombraron aún más, pero ya no se reían, sino que les rechinaban los dientes, pues nada podían hacer contra Württemberg, y habían perdido la hermosa propiedad, el bosque, los campos, la ciudad de Balingen e incluso el lago de los peces, y no habían heredado más que un miserable florín de plata. Wolf lo guardó altivo en su jubón, no dijo ni sí ni no, se puso el bonete en la cabeza y se marchó insolentemente, sin despedirse del comisario de Württemberg, subió al caballo y se dirigió a Zollern. Cuando a la mañana siguiente su madre le atormentaba con reproches por haber dejado escapar bienes y joyas, cabalgó hasta el castillo de Schacksberg y le preguntó a Schock: ¿Vamos a jugarnos nuestra herencia o a gastarla en bebida? Mejor gastarla en bebida, dijo Schock, ya que los dos la hemos ganado. Vamos a llegarnos a Balingen y a dejarnos ver allí para fastidiar a la gente, aunque acabemos de perder la ciudad vergonzosamente. Y en el Lamm se bebe un tinto que ni el emperador lo tiene mejor, añadió Wolf. Cabalgaron juntos a Balingen y en el Lamm preguntaron lo que valía la medida de vino y bebieron hasta completar un florín de plata. Se levantó entonces Wolf, sacó del jubón la moneda con el ciervo saltando, la arrojó sobre la mesa y dijo: «Aquí tenéis vuestro florín, ¿está bien?» El posadero cogió el florín, lo miró por la derecha, lo miró por la izquierda y dijo luego sonriendo: «Sí, estaría bien si no fuera un florín de plata de los del ciervo. Ayer por la noche vino un mensajero de Stuttgart y hoy por la mañana ha dado un pregón en nombre del conde de Württemberg, al que ahora pertenece nuestra ciudad. Estos florines están fuera de curso. Dadme otra moneda». Los dos hermanos se miraron pálidos. «Paga», dijo uno. «¿No tienes ninguna moneda?», dijo el otro. En definitiva, que tuvieron que dejar a deber el florín en la taberna de Balingen. Emprendieron su camino silenciosos y pensativos, y al llegar a la encrucijada desde la que por la derecha se iba a Zollern y por la izquierda a Schacksberg, dijo Schock: «¿Y ahora qué? Resulta que hemos heredado menos que nada, y encima el vino era malo». «En efecto», le respondió su hermano. «Se ha cumplido lo que dijo la Feldheimerin, veremos si vuestra herencia vale un florín del ciervo. Ahora no hemos podido comprar con él ni un jarro de vino». «¡Qué desastre!», respondió el de Schacksberg. «¡Qué estupidez!», dijo el de Zollern, y se dirigió a su castillo, hastiado de sí mismo y del mundo.